compartir. Ujú. Bueno, sí, yo creo que ya puedes, ya está grabando. Adelante, Joshua. Ok. ¿Se ve? Sí, ahí No. se Pues yo sí escribiendo veo. IMFs. Sí, sí. A ver. De hecho, se ve una cosa muy padre, ¿no? Se ve así como si estuviéramos en un bosque muy bonito y estuviéramos detrás de unos escalones. Nos vemos tú y yo. Se ve interesante. Pero no tengo ni idea de. Pero no se ve en toda la presentación. ¿O sí? Yo sí la estoy viendo, la de métodos de predicción, pero creo que hay un Sí, sí. cuadrito negro que está eso. Ah, ok. Por ahí está bien. Ok. Bueno, entonces sí se ve. Bueno, pues voy a hablar sobre, pues ya había hablado las veces pasadas un poco sobre estos métodos de predicción. Vamos a repasar un poco sobre, sobre sobre los métodos y voy a presentar un poco el repositorio que se ha armado con los programas que están aquí, ¿no? Bueno, que he presentado y también pues algunos resultados más. Entonces, pues primero que nada, pues la predicción de series de tiempo financieras, pues es importante, pues primero para elegir el tipo de estrategia a implementar, pues en cierto activo, en especial, pues si deberíamos de usar una estrategia de reversión en la media o de momentos. Es también importante en la implementación de ciertas estrategias sobre opciones como pues el Iron Condor o el Iron Butterfly, en donde pues es directamente, recae directamente la certeza o bueno, la exactitud de nuestra predicción en las ganancias, porque pues es muy importante pues para comprar el spread y para poder tener una buena ganancia de eso, ¿no? Y, eh, y también en la construcción de nuevas estrategias sobre nuevos tipos de instrumentos. Como sabemos últimamente, bueno, de un tiempo para acá se crean más y más y más instrumentos, de los cuales pues se sabe muy poco o a veces, a veces es un poco incierto cómo actúen en el mercado, entonces es importante, pues en especial para esos instrumentos en los que no tenemos, digamos, un medio lógico para diseñar una estrategia o una estrategia basada puramente pues en la microestructura del mercado o o en general en los cambios en el mercado, ¿no? Em, entonces, pues el problema es pues que dada una serie de tiempo de x0 al infinito, donde cada elemento representa el precio de un activo en el tiempo t, eh, entonces si xt es el precio de día de hoy y tenemos un periodo h, que es el número de días en el futuro en el que queremos predecir el precio, entonces pues nuestra meta es estimar x de t más h y pues todo esto mediante la información proporcionada por los precios pues hasta el día de hoy, ¿no? Y esa estimación pues la vamos a denotar como X gorro de más H. Y entonces, esta fue pues, la primera versión de cómo se solucionó el problema. Primero se escogieron los cajones aquí como están, pues más o menos serían esto. Básicamente, pues estamos, digamos, pues sí, poniendo en este cajón los valores que estén entre un valor, entre un intervalo, ¿no? De valores y pues este intervalo es una partición del máximo y mínimo que haya alcanzado la serie. Es importante que pues la selección de estos consiste solamente en la selección en cuanto al precio, ¿no? Entonces, pues todos
todos los elementos de aquí conforman un solo cajón. Entonces, identificamos ahí no le cambié, pero identificamos qué cajón en qué cajón está nuestro punto a predecir. Y pues tomamos todos los datos que hay, ¿no? Es decir, todos los datos que están pues entre este límite y este límite superior de los precios, ¿no? Ya que tenemos los datos del cajón, entonces tomamos los puntos 30 días en el futuro y para cada uno de los datos en el cajón, es decir, estos puntos azules serían x de t más h para, bueno, cuando x de t es para x de t en el cajón, o bueno, xy y xy más h. Y entonces hacemos la diferencia entre los puntos azules y los rojos, es decir, la diferencia entre x de t más h y x de t, ¿no? O como está aquí, x de y más h menos x de y, y tal que pues el xy está en el cajón, ¿no? A esto lo llamamos conjunto de cambios. Y entonces este conjunto de cambios es el que nos va pues a dar la distribución de probabilidad de los cambios que sufre el activo en un plazo de tiempo de h días, ¿no? Es decir, de nuestro horizonte. Entonces, pues nosotros queremos aproximar la densidad o estimar la densidad de probabilidad de este conjunto, porque entonces el valor esperado va a ser pues cuánto cambie este activo en el futuro a partir de esa fecha, ¿no? Hay que notar que aquí no es valor absoluto, entonces pues es el cambio. Pues o sea, cuando el valor esperado sea negativo, pues significará que el precio tiende a bajar y cuando sea positivo, significará que el precio tiende a subir, ¿no? Entonces, pues una vez que hayamos aproximado o estimado la densidad de probabilidad de este conjunto de cambios, pues entonces nuestra predicción será el precio al día de hoy más más el valor esperado pues del conjunto de cambios, ¿no? El valor esperado pues sí, el valor esperado del cambio en h días, ¿no? Entonces, una vez la primera vez que se intentó esto, se asumió una distribución gaussiana generalizada, que es, no por un motivo, digamos, eh, ¿cómo se dice? No por un motivo causal, sino, más bien, no por las características del conjunto, sino simplemente por pruebas, ¿no? Estuvimos, probando varias veces con diferentes distribuciones hasta que llegamos a esto. Y pues, dada esta distribución gaussiana generalizada, estimamos sus parámetros o los parámetros que mejor describen esta distribución de aquí, que esta serie es la serie de cambios, ¿no? En sí, todos los puntos de esta serie son diferencias, ¿no? Entre x de t más h y x de t. Entonces, esta distribución es la que tratamos de aproximar por la gaussiana generalizada, y entonces, pues una vez aproximando los parámetros, pues simplemente está dada ya ¿cómo se dice? El valor esperado, que bueno, de hecho es uno de los parámetros, mu, y el intervalo de confianza que haríamos, bueno, que serviría para este caso, pues es simplemente x de t más y menos el cuantil de alfa medios, donde alfa pues es más bien para un intervalo de confianza de nivel de confianza de 1 menos alfa, ¿no? Es decir que si queremos un 95%, pues esto sería el cuantil de 5 medios, ¿no? De la gaussiana generalizada. Entonces, se probó esto, pero pues
se tuvo muchos problemas porque también la manera de estimar esto fue mediante una biblioteca llamada Fitter para Python que pone a prueba todas las distribuciones que aguanta scikit-learn. Pero muchas veces, el problema fundamental es que muchas veces se contaba con un número muy pequeño de datos en el bin de cambios, o digo, en el cajón. En el conjunto de cambios, pues solamente se tenían muy pocos datos y a veces solamente se tenía tal cual x de t más h menos x de t. Entonces, pues a veces, pues con un solo dato, pues no se pueden estimar los parámetros de una distribución, ¿no? Em, y por otra parte, también los intervalos de confianza eran demasiado grandes y además no tenían una eficiencia lo suficientemente buena y en general solamente se podían calcular muy pocos, pues puntos de la serie, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se dejó esto de tratar de estimar paramétricamente la distribución de probabilidad y se optó, pues primero por dos cosas, por estimar esta distribución de manera no paramétrica y por otra parte se arregló el cajón porque el cajón evidentemente no dejaba, bueno, estos cajones definidos como los definía acá, no permiten la inclusión de un número mínimo de datos y a veces no, pues cuando se trataban de puntos extremos, pues solamente quedaba un solo dato, ¿no? Entonces se cambió por un cajón que era, pues que es un cajón que se construye a partir del X de t. Entonces, básicamente lo que hace, bueno, aquí se ve más gráficamente, básicamente cuando uno tiene el último punto de la serie, forma un intervalo pues de L medios, L dado, para arriba y para abajo del precio del activo. Y entonces así se forma el intervalo en donde va a ir el cajón, en donde pues va a recolectar datos el cajón. Entonces, básicamente eso es lo que hace y esto de los máximos y mínimos simplemente lo que hacen digamos que recorrer el cajón cuando se trata de un extremo. Cuando se trata de un extremo, pues no nos sirve de nada poner un cajón que vaya aún más arriba, por ejemplo, en este caso, y ponga algo abajo porque todo el intervalo de arriba pues no va a recolectar ningún dato, ¿no? Entonces es por eso que se da esta definición en donde pues los extremos del intervalo están definidos de esta manera, ¿no? Entre xi menos L medios y el mínimo de la serie, ¿no? Y ese es el extremo inferior y el derecho es el máximo de xi más L medios y el máximo de la serie para que pues simplemente nuestro cajón no se salga, ¿no? Y después de armar este cajón llamado local, entonces, pues para cada L tenemos un cajón, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que el cajón contenga el número de datos adecuado, o al menos un número mínimo, entonces se hace un proceso iterativo, se empieza con un L pequeño y se cuentan los elementos del cajón. Y pues si el número de datos es menor que una n, entonces L se aumenta en delta. Se refiere a que se le suma un delta y entonces pues se repite el proceso, se calcula el cajón, se ve cuántos datos tienen y así hasta que encontremos uno que tenga un número de datos de por lo menos n, ¿no? Entonces, el primero de los cajones que cumpla esta condición para el delta, entonces lo llamaremos cajón dinámico y lo vamos a denotar aquí por dn de xi. Y ese cajón dinámico lo que va a hacer una analogía al cajón anterior que no nos funcionaba y entonces con ese podemos construir el bin de cambios, ¿no?
digo, el conjunto de cambios del cajón. Entonces, hacemos exactamente lo mismo y, es decir, calculamos la diferencia entre x de y más h menos x de y. Ah, bueno, y se me pasó, gráficamente pues se ve de esta manera, ¿no? Si se tiene el x, digo, el cajón local así, pues entonces y bueno, y no cumple las condiciones requeridas de los datos, entonces el cajón va ensanchando su longitud hasta que contenga el número de datos requerido. Y entonces, pues ya, bueno, ya este cajón ya nos está dando una distribución de probabilidad y nos está garantizando un número de datos pues en esta población que queremos, bueno, de la cual queremos estimar su distribución, ¿no? Entonces, para el valor esperado, como ahora no estamos, o bueno, como se optó por no tener una distribución paramétrica, pues entonces el valor esperado lo aproximamos haciendo ¿cómo se dice? El valor esperado, pero por Bootstrap. Es decir, tomamos muestras aleatorias con reemplazamiento de este conjunto de cambios y de cada una de estas muestras con reemplazamiento tomamos la media. Entonces, estos promedios pues se distribuyen normalmente y entonces pues podemos tomar la media de bueno, la media de medias de las muestras y eso va a funcionar, va a estimar nuestro valor esperado. Y por otra parte, el intervalo de confianza, pues está dado de esta manera. Bueno, el Bootstrap en general es concebido o funciona gracias a la distribución empírica, que es esta que muestro acá abajo, que básicamente le pone, es una distribución cumulativa. De probabilidad. Entonces, pues para un valor X, entonces calcula la probabilidad simplemente contando el número de datos y dividiéndolo entre el número de datos. Entonces, bueno, contando los datos, o bueno, poniéndole un peso de 1 a cada dato que cumple esta condición, ¿no? Entonces, pues esa es la distribución empírica y con esa distribución empírica podemos tomar los cuantiles de esta distribución cumulativa y pues son estos, simplemente son pues el ínfimo de los FDN, el ínfimo, perdón, de los X, para los cuales FDN de X es mayor que la probabilidad que le estamos dando al cuantil, ¿no? Y con ese cuantil, pues ya podemos aproximar este intervalo de confianza que pongo acá. Aquí se me olvidó ponerlo, pero bueno, este intervalo de confianza es el intervalo de confianza solamente pues para el valor del cambio, ¿no? Es el intervalo de confianza para el valor esperado del cambio, ¿no? En el activo. El intervalo completo pues sería semejante a como lo puse acá, ¿no? Es simplemente x de t restando y sumando el mismo cuantil, ¿no? Este mismo cuantil y este de acá, ¿no? Entonces, pues de modo que esto se ve más o menos así. La aproximación por Bootstrap es esta y los cuantiles nos darían pues este intervalo de valores para el cambio que estamos viendo, ¿no? Y bueno, ya con esto ya puedo mostrar un poco de cómo funciona. Bueno, aquí está el repositorio. En un momento lo subiré. Bueno, también en cuanto actualice estos dos, porque estos dos, pues no es la versión actual, pero pues no tenía internet, así que no los he actualizado, pero yo creo que hoy en la tarde los actualizo. Ese repositorio pues cuenta básicamente con estos dos módulos. CD Predictor es pues es el predictor por distribuciones de probabilidad. Y este es del que voy a hablar en un ratito, que es Sendam Random Forest Predictor, es decir,
predictor de Semblan con bosque aleatorio, ¿no? Entonces, ya que tenemos pues este módulo, bueno, ya que clonamos el repositorio, pues tendremos este módulo. Y entonces, lo único que tenemos que hacer, bueno, el módulo cuenta ya con con unas funciones y pues para inicializarlo, lo único que tenemos que hacer es bueno, tenemos que inicializar, bueno, para ponerlo a funcionar, lo único que tenemos que hacer es inicializar una instancia, poner el horizonte y poner los datos que queremos que tenga, ¿no? Perdón. Ok, creo que no hablo nada. Bueno, entonces alimentamos el programa con nuestros datos del precio ajustado en este caso. En nuestro caso, pues, bueno, en ese caso es del activo de Walmart. Le ponemos el horizonte y entonces simplemente para echarlo a andar, pues llamamos al método predict y le pasamos un arreglo con las posiciones que queremos predecir. Es decir, que esto nos diría, bueno, le diría al programa que calcule la predicción para la última posición y para la posición de hace 10 días, ¿no? Es decir, que esto va a predecir el precio en 10 días en el futuro y este va a predecir el precio el día de hoy. Entonces, pues nos entrega esta salida y también pues tiene tiene un método que testea ya, o bueno, que hace el test de los últimos datos que le ponga uno aquí. Yo le puse 50 porque tarda unos minutos en predecir 50 puntos, pero lo que hace básicamente es predecirnos 50 puntos y mostrarnos cómo le fue. También mostrarnos el error porcentual medio y el otro, ¿no? Bueno, Hola, la square. perdón, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Bien, aquí estuve batallando para conectarme, pero ya logré, pues. Sí, Qué las bueno. primeras veces es problemático. Y bueno, pues aprovecho también para saludar a Aline. ¿Cómo estás, Aline? Hola, Aline, qué gusto saludarte, Aline. Perdón, tenía el micrófono apagado. Un gusto, en efecto, para mí también escuchar esta cuestión. Muy interesante, de hecho. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado codirigir a Joshua. Es un muy buen estudiante, como Estoy podrás convencido, de darte hecho, cuenta. se puede observar. Entonces, pues si quieren, pues, al final podemos platicar. Me gustaría que nos pongamos de acuerdo para, pues, Claro que ver. sí, me quedo conectado, ¿no? Al final Bueno, de sí, la... sí. Una Bueno, pregunta. sí, ¿Ahorita Joshua estaba proyectando información? Ajá. sí, mira, en la parte superior derecha, hay unos cuadritos que dicen ver. Entonces tienes que seleccionar lo que dice ahí, vista orador. No sé si ya lo... Ah, ok. Porque yo también Lo que tenía... ahorita veo que se muestra es como una pantalla donde incluso me veo yo, como que es un Sí, efecto. es como un paisaje así en un bosque muy padre. Como una sala virtual donde estamos algunos, ¿no? Sí, pero Interesante. yo creo que Sí, quizás... ahí está esto de ver y dice vista orador y en efecto, nada más que yo, se pueden reír de mí, pero la realidad es que yo uso Skype desde hace muchísimos años, mucho antes de usar Zoom, de usar Google Meet, de usar no sé qué, ahora desde que, antes de la pandemia, de Desde hecho, antes de la pandemia, Allen. no, mucho antes, o sea, básicamente hace unos 20 años cuando apareció Skype, creo que después de unos meses empecé a usarlo. La cuestión es otra, la cuestión es que para cuestiones de reuniones, en su momento, todavía antes de la pandemia, el IPN usaba
Google Workspace, ¿no? Que incluye el Google Meet, Classroom, etcétera. Entonces, bueno, pues me pegué a ahora pasaron a Teams, yo no pasé, me quedé con Google, pero la cuestión es que no usé el Skype para conferencias, más que 3 personas, así que estábamos platicando, o sea, realmente no presentaciones, entonces nunca había observado esto. Entonces, con que llegué un poco tarde, dije, no, ahí voy a escuchar, y como ahí con el old fashioned, yo tengo una lupa, se van a reír también, pero sí tengo una lupa. Entonces lo dejé ahí en la pantalla que tiene suficiente resolución y le veía ahí las figuras con la lupa. Ni modo, así las cosas, pero sí, encontré el botón y se hizo una cosa muy amplia, pero un poco delgada. Este es el vista orador. ¿O Sí. cuál debería de ser? ¿Vista contenido? ¿O cómo debería de ser la cosa? A ver. Yo ahorita puse vista orador, Ok. y ahí se ve las gráficas. No. A mí en vista orador, y sí está palomeado, o sea, sí estoy en vista orador, no le di clic al lado. De Bueno, hecho, te entonces, veo. vista contenido. Es vista contenido, sí, perdón, vista contenido. Sí. Ok. Entonces, vista contenido, ahí sí, Sí, ok, se ve la presentación. sí. Está un poco muy grande, todavía uso mi lupa, pero sí. Ok. Bueno, espero que todos los demás hayan podido encontrar el camino para ver la Sí. presentación. Sí, Y al ya le mismo estoy tiempo agarrando la vemos- onda. Yo usé Skype hace mucho tiempo, pero ya veo que está muy cambiado. Pero Sí. qué bueno que está mejor. Bueno, perdón por la interrupción, Joshua. Sí. Adelante. Adelante. Bueno, voy a quitar mi cámara. No se preocupen. Y mucho gusto, doctor. Bueno, se está tardando muchísimo en correr esto. Yo creo que, bueno, usualmente no se tarda eso, pero yo creo que es porque estoy presentando. Entonces lo voy a dejar ahí a ver si en el transcurso termina. Y pues ahora lo que estoy poniendo pues es, bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la SEMDAN. La SEMDAN es el acrónimo de Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise. Es, pues bueno, como ya se ha platicado otras veces, pues esta descomposición primero empezó por la Empirical Mode Decomposition, que el proceso es el que se está mostrando abajo, donde básicamente pues tenemos una señal de entrada y alrededor de esta señal vamos construyendo una envolvente con los picos de la serie, ¿no? Bueno, con los picos de la señal. Una envolvente superior y una envolvente inferior. Entonces, ¿qué son? Bueno, en este caso son estas líneas punteadas aquí, y después lo que se hace a grandes rasgos es tomar el promedio de ambas envolventes, y eso nos deja con con una función que es ya bueno, que llamamos la primera IMF, la primera Intrinsic Mode Function, o pues la función modal intrínseca, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene esta función, que simplemente es el promedio de aquí, esta función de aquí que está pues, que está más oscura que las otras, entonces este promedio se le resta a la señal original, y eso deja un nuevo, pues un residuo, y ese residuo todavía contiene cierta información. Entonces se vuelve a aplicar el método de cernido hasta que lo que queda es el residuo, cuando ya prácticamente no se puede extraer nada, o sea, básicamente cuando ya cuando ya no es posible hacer el cernido, es decir, cuando no tenemos extremos lo suficientemente perceptibles como para poder hacer las envolventes, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es la Empirical Mode Decomposition, y pues después se tuvo problemas porque pues esta descomposición mezclaba nodos y demás. Entonces
No voy a hablar mucho de esos problemas, pero pues los tuvo y eso lo resolvió el ensemble, pero bueno, la Ensemble Empirical Mode Decomposition, pero después se tuvo que optar por algo todavía más empírico, bueno, algo que simulaba aún más lo empírico de la descomposición. Que fue poner ruido, pero no un ruido, digamos, no un ruido fijo, sino lo que hace la Complete Ensemble, Empirical Mode Decomposition, es, bueno, la SEMDAN, es que corre el algoritmo de la Ensemble Empirical Mode Decomposition una y otra vez, pero cada una de las veces con un ruido diferente, digamos, simulando lo que sería hacer el mismo experimento en un laboratorio varias veces, ¿no? Y pues esta es la descomposición que estamos usando. Aquí se me pasó. Bueno, al final eh, las señales quedan pues de esta manera, ¿no? Básicamente se puede notar cómo se vuelven, pues no precisamente funciones, bueno, no son precisamente funciones, ¿cómo se dice? Estáticas, pero ¿cómo se dice esto? Estacionarias, perdón. No son precisamente series estacionarias, pues se ve que la varianza cambia pues conforme vamos avanzando en el tiempo, pero son funciones pues muy, digamos, muy características y que nos permiten obtener una frecuencia instantánea. En un momento pasará eso, pero ahorita vamos a quedarnos solamente con que estas funciones son pues modos normales de la señal. Y pues más o menos así luce una descomposición del mismo activo que les estaba mostrando hace rato, de Walmart. Em, y pues estos son los modos normales. Podemos notar a simple vista que la frecuencia del primer modo intrínseco es muy alta, ¿no? Y no nos brinda casi ninguna información, ¿no? O sea, lo podríamos ver como ruido blanco y lo mismo se podría decir por lo menos de la segunda, ¿no? Las que brindan más información sobre la tendencia de la serie, pues son las últimas, de hecho, más las meras últimas. Sin embargo, pues veremos que